pero ahora los contiene un poco más simple. Ahora vamos a estudiar sobre 10 plagas. Yazarel, Adrián, Julio, Zulín, activan sus cámaras, por favor. Sí, pasar un minuto, por favor. Y volvamos. ¿Qué pasó hoy, Sol? ¿Está enferma? Está viajando a Piura, está de Lima a Piura viajando. Mañana viene. Sí. Sí. ¿De Piura viniendo a Lima o de Lima volviendo a Piura? De Lima volviendo a Piura. ¿Cuándo vino aquí a Lima? Hace 2 días. Hace 2 días. Ya. No dijo nada. Ya. Bien. Yazarel, Julio. Continuamos. 10 plagas. ¿Por qué 10 plagas necesitaba? Para egipcios sí sufrieron tanto, pero también una parte de israelitas igual. ¿Por qué habrían sido necesario? ¿Recuerdan 10 plagas que eran? Lo primero, aquí está los 10 dibujos, ¿no? Ujú. Río Nilo a sangre, primero. Segundo, Las segunda ranas. plaga, rana. Y Tercera plaga, piojo. piojo. Cuarta plaga, moscas. La quinta plaga, morir los animales, una enfermedad. Sextas, ulceras a hombres. Séptima, granizo. Octava, langostas. La novena, tinieblas. La décima, matar, morir primogénitos. Sí, para recordar, poco difícil quizás, pero sabiendo por qué Dios usaba esto, a veces podemos pensar así, ¿no? Rana, piojo, como Dios omnipotente, ¿por qué usa este tipo de plagas? Puede usar plagas un poco más grande, más poderoso. ¿Mm? Una naturaleza grande, inundación, volcanes, nada de esto. Cosa pequeña se ve, pero no era pequeña, todo tenía razón. Ya. Librarlos, las salvaciones por sangre. ¿Qué he pensado? ¿Por qué Dios dio esas 10 plagas? Éxodo 12:12. Ejecutaré mis juicios en todos los. ¿Qué será? ¿Alguien? ¿Qué palabra podrá entrar aquí? ¿Sabe? ¿Cuál palabra puede entrar aquí? Ejecutar mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dice dioses. Había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Primero, antes de entrar la significación de Dios, 10 plagas, esa plaga era contra dioses. Contra dioses. Los egipcios van a saber que yo soy el Jehová. Como Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Ahora Dios quería mostrar quién soy yo. Para que Faraón entiendas que no hay en toda la tierra otro Dios como yo. Para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Es el sentido de 10 plagas. No para molestar o solamente castigar a algo, no. Totalmente, Dios tiene ese propósito. Era una guerra contra los dioses egipcios. Está destruyendo los dioses egipcios, mostrando que yo soy Jehová, único Dios. Yo soy único Dios en toda la tierra. ¿Por qué dice así? Vamos a ver cada vez. La primera plaga, ¿qué era? Hizo el agua de Nilo sea sangre, ¿no? Por ese milagro, ¿qué sucedió? Murieron pescados,
egipcios, también israelitas sufrieron por falta de agua de beber. Pero era solo 3 días. Entonces, ¿qué significa primera plaga? Río Nilo, ¿qué es Río Nilo? Es hoy, este avión tomó una foto. ¿Qué se ve? Chacra, ¿no? Ajá. Es chacras. Agricultura. Sí, agricultura. Con esa, los egipcios viven, comen. Si ahora ya falta comida porque fuera de esto, todos desiertos, no hay comida más para criar. Pero antes con esa comida comieron todos abundantemente, sin muchas fuerzas. Cada año espera inundación. Es tiempo de inundación, todo sale del río. Termina la inundación, vuelve al río y después sembra y crece solo. La tierra todo preparada para sembrar trigos, otras comidas, crece bien. Después cosecha. Esa era forma de trabajar ese tiempo. Por eso, ahí, siguiendo el río Nilo, todas las ciudades de Egipto antiguos están. Toda la cultura, pirámides o templos, todo está al lado del río Nilo. Es su vida. Río Nilo era la única y mayor forma de vida de egipcios. Entonces, ¿qué pasa? Para los egipcios, Río Nilo era un dios. Era un dios. ¿Cómo se llama ese dios? Se llama Khnum. Khnum. Khnum es el dios de Nilo en la mitología egipcia antigua. El río Nilo, la bendición de Dios, era, pero se convirtió en la ira de Dios. Es Dios Khnum. Como forma de cabras, pero también cara de cocodrilo. Y cuerpo de humano es estatura de Dios Khnum. Es primer dios de egipcios. No es máximo, pero es primer dios, porque es dios de Nilo. Entonces, la primera plaga es contra Dios Khnum. No para molestar que se ve bien o todos convertir a sangre, no, no, no. Dios tiene un propósito muy claro, atacando a Dios Khnum, Dios de Nilo. Es la primera plaga. Los egipcios creyendo que ese Dios Nilo es santo. Nadie puede tocar cada año, misma forma. Inunda, después limpia. Siempre ellos usaban ese Nilo. Pero una vez se convirtió en sangre. Y Dios Khnum no hizo nada. Débil. Dios de Israel, Jehová, es más grande que Khnum. Dios mostró esto. Primero, Río Nilo es un dios de Río Nilo. Así primero mostró. La segunda plaga, ¿qué es? Las ranas. Ranas. Ranas se llenaron del mundo. ¿Qué pasa si llenando las ranas? ¿Cuál es el problema? Molesta, ¿no? Ranas deben estar en la chacra, al río o laguna, pero todos, llenando muchos, subieron a las casas, dominando en la cocina, cama, molestaba. ¿Pero qué más? Nada más. Nada más. Entonces, ¿por qué Dios escogió la segunda plaga sea rana? Hay razón. Diosa rana. Rana es una forma de diosa. Se llama Eket. Se así. Se ve así. Mira, su cara es rana.
Entonces, ¿por qué Rana es una diosa? Eket es la diosa de la vida y la fertilidad, representada en forma de rana en el antiguo Egipto. En Egipto, millones de ranas nacen después del desbordamiento del río Nilo, razón por la cual los egipcios veían a las ranas como un símbolo de fertilidad. Eket es diosa rana, es a menudo retratada como la esposa de Khnum, el dios de Nilo. Está claro, ¿no? Porque la segunda plaga era Rana. Porque Rana es diosa de fertilidad, esposa de Khnum. Dios atacó primero, dios de Nilo. Y ahora su esposa, Rana Eket. ¿Por qué Eket creyeron? Hay que creyeron, porque es fertilidad, abundancia. Después de inundación, salen muchas ranas. Entonces, egipcios creyeron, es una abundancia, fertilidad. Por eso ella, Rana, es esposa de Khnum, porque sale del río Nilo. Entonces, primero dos plagas era un ataque contra el río, dios principal de Egipto, río Nilo y su esposa, Rana. Está fácil, ¿no? ¿Por qué segunda plaga es Rana? Porque es su esposa de Khnum. Entonces, la esencia del dios Rana, que se le creía bendecido, pero era tormento y maldición. ¿Por qué? La rana era un símbolo de fertilidad de río Nilo, la tierra chakra, pero creyendo a esa diosa es ya maldición. Tercera plaga, ¿qué es? Los piojos. 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 Molesta mucho, ¿no? Ahora ya en la casa no hay piojos más, ¿no? Antes creo que la casa, la gente llevaba piojos, contagiaba a otro, pero ya todos hemos matado. No sé, alguna casa o alguna provincia todavía queda, pero la mayoría no sufre con esto. Pero sí, hebreos, no, perdón, egipcios estaban sufriendo por piojos. ¿Por qué? Piojos, ¿de dónde vino? De la tierra. Moisés, polvo de la tierra, aspiró a la tierra y se convirtió a piojos. Entonces, la tierra es la base de la vida. Egipto llamó a la tierra la diosa Seb. Diosa Seb es dios de la vida. El polvo es la tierra, tierra Seb. El dios de la tierra se convirtió en piojos. Y la tierra y los sacerdotes han perdido su poder. Ellos tuvieron que proteger esa situación, pero no pudo hacer nada. Ese dibujo en muchos lugares sale en la historia de Egipto, sus templos. Y abajo es que es una diosa de la tierra. Ellos creyeron, la tierra es madre. Aquí también la tierra es ¿cómo se llama? Aquí también es Pachamama. Pachamama, Pachamama. gracias. La tierra considera como una diosa, ¿no? Ellos igual, es Heb o Seb, es Dios, diosa. Entonces, esa diosa se convirtió a piojos. El tercer ataque, tercera plaga de Moisés era, o Dios era, río Nilo, su esposa Lara, ahora la tierra, Seb. Y ahora Seb se cambia, se transforma a piojos. Y la cuarta plaga, moscas. Mosca. Mosca más débil.
Menos que piojo, no. No pica, solamente molesta. Pero ¿por qué Dios usa esto? Mosca también Dios. El Dios que representaba a las moscas y a los insectos era Keper. Keper, el Dios de los escarabajos. También representa el Dios Shu, es Dios de aire. Aquí es Dios Shu o Dios Keper, que su forma es escarabajos, insectos. Las plagas de sangre del río Nilo, de la rana, del piojo. El faraón no se mostró ningún miedo, no importaba. Pero cuando este piojo, esas moscas, él primero mostró su miedo. ¿Por qué? Ese Dios, Keper o Shu, es Dios del aire. Es un Dios del aire. Entonces, primera cuarta plaga está atacando río Nilo, su esposa rana, la tierra, y aire y insectos. ¿Por qué Dios atacaba estos cuatro plagas? Primero tenemos que ver, es un castigo para Egipto. ¿Por qué? ¿Qué hizo los egipcios? Primero persiguió a Israel. Ellos eran como viajeros. Iban a salir de allá. Pero ellos dieron una aflicción. No protegieron a los débiles. Era su pecado. Y también Dios ordenó que deje ir a mi pueblo. Faraón dijo que no. ¿Quién es Jehová? No lo conozco. Contra al mandamiento de Dios. Ellos adoraron las cosas que como un Dios que no era Dios, sino eran bendiciones Dios. Río Nilo, rana, fertilidad, la tierra era parte de creación de Dios, era parte de bendición para nosotros. Pero nosotros cambiamos esto como Dios. Romanos 1:23, ¿qué dice acá? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hicieron los humanos, igual hicieron los egipcios. Necesitaba recibir castigo. Pero las primeras cuatro plagas tienen un carácter especial. Primero, no había ningún daño. La propiedad o la vida, nada. Era una advertencia. Dios está mostrando su poder. Yo soy más fuerte, o yo soy Dios único, y lo que ustedes creyeron, adoran los falsos. Está hablando de esto, pero no había daño. Y cada plaga fue contra los dioses egipcios. Sigue contra el mismo, pero primero los dioses principales de egipcios está atacando. Y otro, para mostrar el Dios verdadero a tanto Israel, tanto los egipcios. Estos primeros cuatro plagas no había división entre egipcios y israelitas. Todos recibieron misma situación. En nuestra vida tenemos que considerar esto. ¿Estamos sirviendo a algo que no es Dios? Materiales, o alguna relación, u otras cosas. Tenemos que evaluar bien. Los egipcios pensaban que esas cosas nos da bendición, pero no. Hoy también muchos creyentes se equivocan. Mi bendición viene con esas cosas, no, de Dios. ¿No hay nada más para servir que Dios? No obedece a otras cosas. Recuerda siempre que las bendiciones de Dios vienen de Dios. Toda la bendición que hemos recibido
estamos viviendo. ¿De dónde vino? De Dios. No confíen nosotros mismos, nuestra capacidad, habilidad, herencia, nada. Conoce bien las advertencias de Dios. Los egipcios no conocieron, siguen negando a Faraón, pueblo igual. Pero nosotros siendo pueblo de Dios, cuando Dios nos diera alguna advertencia, tenemos que sentir, si Dios me dando una advertencia, que cuidara, no pecara, regresara a Dios. ¿Confías en el amor y el poder de Dios? Sigamos la quinta plaga ahora. Era ganado. Solo mató al ganado de egipcio. Ahora se cambia su forma. Aquí dice, y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas con plaga gravísima. Estaba matando una enfermedad de animales. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. En el mismo lugar, cerca estaba, pero los animales de egipcios mueren todo, pero animales de israelitas estaban sanos. Bueno, realmente no murieron todos, después murieron más. Por lo menos estaba en campo, murieron. ¿Qué significa esto? Igual contra Dios, ¿no? Todas las cosas que Dios hace era contra Dios. El dios de toro, Ap, o Epu, y este Epu ha traducido a griego Apis. Creo que en metodología de griega sale el nombre de Apis. Simboliza la riqueza. Fue un dios solar de la fertilidad y posteriormente funerario. Así, ese dios Apis o Epu, ellos adoraron. Y Epu también era miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto. Entonces, los animales mueren, bueno, una pérdida. Pero principal está atacando Dios, Dios de riqueza, Dios de animales. Porque en ese tiempo animal era una riqueza. Entonces, Dios mata esas cosas. Yo soy Dios. La quinta plaga es como toro, que Dios estaba matando. Ese Dios de Epo. La sexta plaga era úlcera, ¿no? Primero riquezas en quinta. Después Dios que ataca personalmente por enfermedad. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. No es polvo de la tierra, es ceniza del horno. De ahí sale esa enfermedad. Vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Pero todo el país de Egipto, nada más. A Israel no. Entonces, ¿qué significa esto? Dios de medicina. La plaga invalidó ese Dios Tipón. Es un Dios de medicina que sana, pero esas úlceras no puede hacer nada hasta sacerdotes de ese Dios. Entonces, ya los sacerdotes egipcios todos retiraron porque no pudieron decir que yo tengo poder de sanidad, pero si él mismo tenía úlceras. Entonces, prácticamente todo el mundo conoce que Dios Tipón
como Dios de medicina no vale. Hasta sus sacerdotes, todos están contagiados, están enfermos. Dios atacando a ellos. La séptima plaga, bueno, quinta, riqueza, toros, animales. Sexta, úlcera, medicina. Y séptima, ahora, el granizo, desciende, mata el grano y las bestias. Y aquí, que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo por pesado, muy pesado, cual nunca hubo en Egipto. Egipto no debería tener granizo por su clima, como Trujillo, Piura, Tumbes. Ahí no debe caer granizo. Cordillera sí, pero allá no. Egipto igual, pero en Egipto cayó granizo. Envía pues a recoger tu ganado. Ahora Dios pone una opción. No importa que sean egipcios, pero vaya y recoge sus animales, lleva a su casa y recibirá salvación. Ahí está dividiendo que un grupo ya está comenzando a creer la palabra de Moisés. En otra palabra, comenzando a creer Dios, Jehová, Dios de Israel. Y la mayoría creo que no, pero sí, eso funcionó. Y solamente en la tierra de Gosén tampoco hubo granizo, porque Dios protegiendo. Entonces, el granizo, ¿qué significa? Es la diosa Nun o Nut, representa el cielo. ¿De dónde viene el granizo? Del cielo. El cielo no debería caer granizo, solo lluvia nada más. Pero el granizo contra tiempo, contra su lugar, contra el cielo, llegó. Por eso es un ataque a ellos. Aquí podemos ver, Dios Heb está en la tierra, es diosa de la tierra. Nut es el cielo, tiene estrellas, ahí está luna, sol, es estrella. Ellos creyeron que en el cielo hay un Dios está empujando y poniendo un sol, un cielo. ¿Sí? La séptima plaga es contra esa diosa, Nun. Todas las plagas contra uno o unos dioses egipcios era. La octava plaga es enjambre de langostas, ataca a Egipto. Langostas. Aquí no vea mucho esa situación, pero en Medio Oriente, África, también una parte de Asia, sucede esto. Cuando Moisés anunció esta plaga, los ministros de egipcios consejaron a su faraón: reciba ese orden, déjalo que el pueblo de Israel vaya. Y faraón también aceptó que vaya, pero una condición: Moisés no aceptó. Entonces vino esa plaga. Entonces, ¿qué significa esto? Es Dios de agricultura. No es un animal, sino que es agricultura de controla a todos. Es Osiris. Fue el inventor de la agricultura y protector de agricultura de Egipto. La plaga de langostas invalidó a varios dioses egipcios porque comieron todos, animal como árboles y plantas, todas las cosas verdes, ya ellos comieron. Y los dioses no pudieron proteger sus productos. Entonces, estas 4 plagas de la tierra, de animales, medicinas, el cielo, y todos tienen una significación. Y ahora comenzaron los daños a la propiedad y la vida. Ahora comenzaron a morir animales y perdieron sus riquezas, y también algunas personas, porque por granizo murieron algunas personas.
La plaga solo cayó sobre Egipto y protegió a Israel. Las primeras 4 plagas para todos. Pero ahora Dios está mostrando estas plagas solo para egipcios, no para hebreos. Está dividiendo y también Dios estaba dando una opción. Sí, aunque egipcios creyeran su palabra, recibiría salvación. Fueron castigos a los dioses egipcios como dios de toro, Ab, o dios de medicina y fuego, Tipón, del cielo, Nun, y de la agricultura, Osiris. Esos dioses egipcios estaban anulando por el poder de Dios. Entre los egipcios hubo algunos que oyeron la advertencia de Moisés y creyeron e hicieron lo que Moisés habló. Ya estaban unos convirtiendo o declarando que Dios de Israel es verdad. Faraón admitió a Dios y confesó sus pecados, aunque fue solo por labios. Después de 8 plagas, finalmente él dice, yo pequé contra Dios, perdone. Esa palabra salió de la boca de Faraón, aunque era solamente palabras. Las lecciones a través de las plagas 5 a 8. Si va en contra de la voluntad de Dios, al final habrá juicio. Dios no perdona. Tiene paciencia, pero al final juzga. Para estar bajo de la protección de Dios, debe ser de Dios. De Dios. Perteneciendo a Dios, Dios protege. Hebreos protege. Pero los egipcios, Dios hizo todas plagas cayeran. Es pecado depender de la creación y del mundo. ¿Por qué? Dios creó al universo y nos entregó sus bendiciones. Los egipcios y los humanos, nosotros, cambiaron esa bendición de Dios como los dioses, hablando que esa cosa es nuestra bendición. Dios no acepta esto. La verdadera sabiduría es discernir la voluntad de Dios en la historia del mundo. En nuestra historia tenemos que ver que esta es voluntad de Dios o esta es contra Dios. Reconocer a Dios y confesar los pecados debe hacerse con un corazón sincero. Faraón 2 o 3 veces confesaba que yo pequé, pero nunca fui arrepentido, solo palabra. Entonces llega la 9ª plaga. ¿Cuál es la 9ª plaga? Tinieblas. La oscuridad. Sí, oscuridad. Entonces ahora podemos preguntar, ya, primeras 4 plagas era advertencia, era grande contra los dioses. Otras 4 plagas era castigo fuerte y cada vez grave. Cuando termina 8ª plaga, los ministros de Egipto dijeron, ya Egipto cayó, ya Egipto es pobre. ¿Tú tal vez no sabes, Faraón? Así estaba grave. Entonces la novela debe ser más grave. Pero, ¿cuál era? Solamente tinieblas. Solo 3 días. ¿Por qué? ¿Qué sería esa plaga? ¿Qué significaría? Porque novena plaga es más débil, más suave. ¿Alguna opinión? Prácticamente que les invalidó, no podían hacer nada. Ya, Solamente inválido no puede hacer nada por tinieblas. Bueno, sí, buen punto de vista. Pero poco más. Principalmente, todas las plagas contra a los dioses egipcios.
no molestar. Sino que Dios está mostrando un castigo más, atacando a Dios. Tinieblas. ¿De dónde viene tinieblas? ¿Por qué tinieblas? Oscuridad. Porque Sol perdió su poder. Fuerza. Sí, Sol perdió su poder. El dios máximo en Egipto es Sol, como Inca. Y Faraón es hijo del Sol. La novena plaga, tinieblas, es contra a Dios Sol, contra Faraón mismo. Tú eres hijo del Sol, pero ¿dónde está Sol? Sol, poder del Sol, ¿dónde está? Tú no eres nada. Está hablando esto. La plaga de langostas fue una catástrofe decisiva para la alimentación y la economía de Egipto, porque por las langostas comieron todos. Cuando los siervos de Faraón se enteraron de esta plaga, no sabía Faraón que el rey todavía cayó en Egipto y surgió que se dejara ir a Israel. Cuando llegó la octava plaga, el faraón dijo que yo había cometido un crimen. Así él dijo. Pero cuando la plaga novena, tinieblas, no tuvo ningún daño excepto que el mundo se oscureció. No había ningún daño, pero faraón fue el que más temió. ¿Por qué? Porque es un ataque contra a él mismo. Las primeras 4 plagas fueron simples advertencias sin daño a la vida ni a la propiedad, y plagas que mostraron la grandeza de Dios. Las primeras 4 plagas. Las segundas 4 plagas ya dañaron la vida, pero sobre todo fue un desastre que destruyó el poder económico de Egipto. La octava plaga de langostas fue una de estas segundas 4 plagas y fue el último y máximo golpe. Egipto fue destruido. Es la conclusión de 8 plagas. Pero ahora la plaga de tinieblas fue un desastre que no mostró ningún daño, excepto que el mundo se oscureció. Pero el faraón, el hijo del dios Sol, no mostró su poder. Egipto fue destruido económicamente, ahora el faraón fue destruido. Por eso la novena plaga es más grande. Para egipcios, y solo tinieblas, nada. Pero para egipcios, para el faraón, es máximo. Ya faraón se perdió su autoridad. Faraón estaba cambiando sus palabras. ¿Cómo cambiaba sus palabras? Hastío. Capítulo 8, cuando comenzara, es plagas. Llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí. Primera plaga, río Nilo no dijo nada. Pero segunda plaga, ya él movió algo. Por favor, quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Prometió, pero cuando vieron que ya habían dado reposo, endureció su corazón. No los escuchó como Jehová lo había dicho. Y después, piojos, ya. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. ¿Qué hicieron hacer? Pero ya había una diferencia de poder. Piojos se quedaban. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, este es dedo de Dios. Pero Faraón se endureció más su corazón. No los escuchó. Por eso continuaba plagas. Capítulo 8, 25. Entonces, después de esto, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra aquí, no en el desierto, no vaya, aquí puede ser.
Y después, 27. Ya, bueno, camino 3 días, pueden ir. Bueno, Moisés dijo y Faraón no aceptó. Después, esto ya, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Puede ir al desierto, pero cerca, no tan lejos. 3 días mucho. Un día aquí al lado nomás. Así estaba hablando Faraón. No dejó ir. Después tinieblas. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Pueden ir varones, pero deja niños y mujeres. Antes de tinieblas. Después tinieblas, ya. Pueden ir, pero deja ovejas y vacas, animales, porque todos murieron ya. Déjalo, animales. Solo tú, tu familia, vaya. Moisés no aceptó, ¿no? Entonces, cada vez tenemos que observar esto, que cada vez Faraón da una oferta, contraoferta. El mandato de Dios es muy claro. Mi pueblo irá a 3 días al desierto, ahí ofrecería con todo pueblo, todos los animales. Y Faraón, no, cada vez él ofrece algo más suave. Bueno, puede ofrecer a Dios, pero aquí en esta tierra, no vaya. Significa que sí, hoy día pueden vivir con su fe, pero de manera que vivir antes, igual que antes, porque no fuma, porque no beba, porque no baila, participe todo, solamente tú puedes tener fe. Viviendo igual que antes, pero tú puedes tener fe. Es la primera oferta de Faraón. Muchos cristianos viven de esa forma, ¿no? Manteniendo forma de vida antigua, pero hablando que yo tengo fe. Aquí en la casa yo puedo adorar a Dios. ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? Tiempo de pandemia no se enseñó esto. Después, Faraón ofreció, bueno, puede ir, pero no vayas demasiado lejos. ¿Qué significa esto? Bueno, adorar a Dios está bien, pero no sea fanáticos. Mantenga su forma de vida. Viva igual que antes. No todos los domingos vaya, toda la familia y caer toda esta fe. No haga así. Es también oferta de Faraón. Es estrategia de Satanás. Después, Faraón dice, camino de 3 días. Bueno, eso era la respuesta de Moisés. Nosotros tenemos que sacrificar a Dios con todo corazón. Entonces, Faraón ofrece, bueno, solo los hombres vayan, representantes de cada familia, deje niños y mujeres. Eso también hoy, Satanás hace lo mismo, porque toda la familia va a la iglesia. No, solo esposa, mamá nomás, o solo niños. Y tú vayas, yo cuidaré a mis hijos. Así, Satanás nos da tentaciones, pero es estrategia de Satanás. Faraón hizo así, solo hombres. Moisés rechazó. Finalmente, Faraón, vaya, no venga a mí. Con estas formas que nosotros podemos evaluar estrategia de Satanás. A sacrificar en la tierra.
Viva con su fe, pero con vida antigua. Tenemos que vivir una vida de fe diferenciada. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Paso 2. No vayas demasiado lejos. No seas fanáticos. Cree con moderación. No. Creer en Dios toda la vida. Comprometidas. Una vida solamente a Dios. Paso 3. Deje los niños y vaya solo, adultos. Deje la fe de sus hijos y su propia autonomía, dice hoy. La salvación es para toda la familia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos nuestra fe. Paso 4. Deja las ovejas y el ganado. Vayan solo ustedes. La adoración es de corazón y alma. ¿Por qué ofrendas? Dios no necesita dinero. Diezmo, ofrendas, no lo haga. Pero la ofrenda es un signo de devoción. Nuestra diezmo, nuestra ofrenda es, Señor, tú me diste todo esto, a ti te entrego, porque todo pertenece a ti. Es la significación de la ofrenda. Por eso Dios, a través de Jesucristo, declaró cómo podemos servir a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y también amarás a nuestro prójimo. Es la promesa de nuestro Dios. Bien, creo que no alcanzaría hasta la primera Pascua. Aquí terminaremos hoy, porque Pascua es un poco más grande, más explicaciones. Solo hoy alcanzamos a las 10 plagas. ¿Qué le parecen? Muy interesante, pastor. Adrián, sí, Sí, ¿qué aprendió hoy? me pareció interesante, pastor, lo que usted mencionó de muchas veces nosotros tenemos dioses en nuestra vida, cosas que ponemos por encima de Dios. Y bueno, algunas veces recibimos el castigo, ¿no?, de Dios o la disciplina de Dios, justamente para que nosotros no que nos tenemos que hacer de esas cosas que nos atan muchas veces a nuestra vida antigua y no comenzamos una vida nueva en Él, ¿no? Ujú. Bueno, me pareció interesante eso, pastor, y bueno, también lo que usted mencionó sobre que uno tiene que realmente, si quiere comenzar a vivir para el Señor, tiene que dejar de lado la vida antigua, ¿no? Porque es una mentira de Satanás, digamos, no ser tan pegado a la Biblia, ¿no? Aún así podemos mantener las cosas del mundo y las de Dios a la vez, y eso es una mentira grande, pues, ¿no? Sí, sí, Eso es lo que más resalto, pastor, de sí, lo que he escuchado. sí. Tenemos que discernir bien el engaño de Satanás. Sí, pastor. Sí. Como estudio, nosotros pasamos rápido, pero si usted enseñara esto o predicara, solo uno o dos temas puede predicar en un domingo. Se trata de enseñar todo esto en un día, todos van a olvidar. Entonces estamos estudiando y después voy a entregar como materiales. Entonces ya ustedes pueden usar, entendiendo después cuando usa por parte. Esa sería una estrategia de enseñanza. A ver, Sí, Javier, pastor, ya está abierto su micrófono. es, es una gran verdad, es una verdad, pastor, hay que entenderlo. Mm, Es una gran verdad que dentro de estas 10 plagas están nuestra vida reflejada, la vida antigua y de repente, ¿no? Todavía hay cosas que todavía arrastramos de Egipto y viéndolo plaga por plaga, eh, tenemos que hacernos un autoanálisis mm, para poder caminar más ligero claro, en sí, el día sí. cristiano.
Sí, sí, gracias Fabián porque hay mucho material que compartir ahí. Nosotros no creemos ranas, piojos. Sin embargo, algo similar que estamos confiando, estamos creyendo. Tenemos que ver bien. Israel, sí. Sí, pastor, bueno, para mí una gran lección en lo que corresponde a cada forma para poder adorar cuando condiciona Faraón a Mm, Moisés, ¿no? Que puedan ir y dar ciertas limitaciones. Y como usted manifestaba, nosotros en esta pandemia mayormente hemos sido en algunos, ¿no? Trastocados, ¿no? Porque algunos que en gran mayoría de repente los que están presentes siempre nos ha gustado congregarnos mm, y el saber de que no podíamos congregarnos nos sentíamos mal, ¿no? En esa parte, pero mm, había una forma, ¿no? Entonces, recuerdo que el pastor aquí les decía, pues, ¿no? En cada hogar tiene que mm. nacer una iglesia, un templo. Entonces, Sí, eso es sí. una forma, ¿no? Mm, Involucrar a la familia, tal vez no todos estaban congregando, pero ahora había una oportunidad de poder estar todos juntos. Poder aún por medio de este medio virtual estar adorando a nuestro Señor. Otro de los aspectos también, el rendir en realidad nuestro agradecimiento al Señor por medio de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, ¿no? mm, Una oportunidad que siempre el Señor nos da para ser de bendición, porque eso es una forma de bendecir también a, con lo que el Señor nos da, porque podemos tener el trabajo, pero si el Señor no nos lo hubiera dado el trabajo, entonces nosotros no tendríamos, ¿no? En realidad el favor de Él. Y eso es lo que en realidad tenemos que nosotros ser sensibles a las necesidades de muchos hogares, familias, amistades, ¿no? En este tiempo he podido compartir siempre en la congregación de Casa del Alfarero, de ser personas sensibles a aquellas necesidades, porque a veces podemos decir, ¿no? Sí, estoy orando por ti, hermano, ven en paz, pero ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a lo que nosotros tenemos poder ser de bendición? Entonces, es para mí una gran enseñanza, ¿no? Y también para fortalecer nuestra fe y cuánto más de poder reflexionar en todo lo que mencionaban nuestros hermanos aquí, de poder dejar esas vivencias, ¿no? De Egipto, en cierto modo, que ahora si no solo contextualizamos, están incluidos en trabajo, en acciones, en prácticas que podemos nosotros supuestamente, que no dañan a nuestra fe, pero qué vida en realidad estamos viviendo delante del Señor. Para mí una bendición, pastor. Gracias. bien, gracias. Está bien. Julio, ¿cómo fue? Julio, durmiendo. Ya, Marta primero. Sí, Marta, micrófono. Ya. Creo que el hermano Julio no está, porque es foto, ¿Es foto? se tiene que discernir bien, No, sí está, profesor. sí está, está. Ya está, ya, muy bien, estaba meditando. Julio. Meditaba. Ya, Ya, primero entonces Marta. yo quiero opinar antes de hermano Julio. Mm. Estamos leyendo, estamos escuchando y yo estoy muy molestona. Entonces, ¿qué le parece a nosotros hasta próxima, este sábado, hasta sábado, una tarea, pastor? Resumen de plaga, porque ya escuchamos, tenemos tal, ese de material todo, pero con su mismo idea, en su cerebro, ordenando sobre ese de 10 plaga, ¿qué le parece? Porque somos científicos, ¿no? Y entonces, como carácter de plaga y significación de esto, y también reacciones de Faraón. Entonces, en su palabra, cada persona si piensa que sobre ese 10 plaga
aprendiendo ese de otra vez hoy día como seminarista aprendimos y todo el mundo ya conoce, ¿no? Desde 3 años, edad de niño también conoce, pero como seminarista, que solamente resumiendo y podemos como ordenar nuestro pensamiento sobre ese plaga, ¿no? No sé, que pastor no le gusta que molestara a seminarista, pero yo pienso que será buena idea, o no sé. Bueno, terminando tu cuarta semana ya, una tarea entonces. No, es una semana hasta sábado nomás, porque Sí, una por eso. página nomás, una Estamos en página cuarta semana A4, terminando. Entonces, A4. un resumen de 10 plagas. Sí, Para pero eso, no les, significación, oye, ¿cómo podemos comparar? Bueno, sí, porque explico mucho, ¿no? Pero tiene que resumir en su cabeza cada uno, ¿no? sí, con eso podría ordenar, organizar en sus propios resumen. Ya, Julio, ¿qué aprendió hoy? Ujú. Pastor, buenas noches. Sí, Buenas bueno, noches. eh, sobre todo, hay bastante información, sobre todo, bueno, en la segunda parte, ¿no? Después de que regresamos al tema, justamente, hablando alemana, me interesó bastante el estudio que se hace de Dios, eh, estas plagas, enviando justamente las plagas con respecto a los dioses de Egipto, ¿no? Y al parecer, de alguna manera, eh, vemos el poder de Dios, vemos el poder de Dios ahí, o se exalta, o en realidad, como decía en la primera parte, para que Dios se glorifique, para que Dios, para que el mundo vea su gloria, su poder, o los de aquí también vean su poder, las maravillas y los prodigios, y los israelitas puedan recordar eso, ¿no? Que con mano fuerte salió Dios. Y es más, incluso hasta de repente, de alguna manera, de alguna manera en son de burla, así como lo hacía el profeta, ¿no? Cuando dijo, mojen más el tronco, y mientras que estaban pidiendo fuego los demás profetas de Baal, eh, esperando que sean consumidos para que Dios responda, no respondió, y mientras el profeta Eliseo decía, ¿no? Que mojen más todavía el tronco, y Dios respondió ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, para ridiculizar a estos dioses y para demostrar que ellos no son dioses, sino que Dios es el único Dios que tiene poder, es que se manifiesta con estas 10 plagas, ¿no? Fue interesante para mí la manera en cómo llevó ese estudio usted, pastor. Bien. Bueno, es 10 plagas. Cuando nosotros escuchamos que solamente 10 plagas, qué raro que Dios, ¿por qué escogió ranas, piojos, langostas o úlceras? ¿Qué puede ser un castigo o un poder? Pero sí, cada plaga estaba bien escogido contra un Dios representando una cosa de Egipto. Entonces, no solamente egipcios, sino que también hoy cada plaga puede representar la riqueza o salud o también famoso, etc. Entonces, bueno, como Marta ofreció, dio una idea que cada uno ordena, resume 10 plagas, ¿cuál era? ¿Qué significaba ese plaga? ¿Contra cuál Dios? ¿Qué significación? Y hoy, ¿qué significaría esto en nuestras vidas? ¿Sí? Esas plagas, no como una historia. Dios no hace una cosa que simplemente que pasa solo uno, sino que
cada acción de Dios tiene significación para hoy, para nosotros. Eso busquemos. Sería una tarea como terminando 4 semanas de nuestro estudio. Bien, gracias. Sí, pastor, gracias. Sí. Sulin llegó y salió, y ya a mitad nomás quedaba. Y muchos ya dejaron. Y Tamar, no sé, Lady vendrá. Pero vamos a ver que por lo menos estamos 1, 2, 3, 4, 5. Ya quedan en nuestro estudio. Continuaremos. Bien, vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, en esta noche estudiamos tu palabra. Tu palabra está escrito en el libro de Éxodo. La historia que tú hiciste a través de Moisés. Como tú planificó salvar al pueblo de Israel. Y cómo hizo cada proceso, Señor. Enséñanos primero entender tu voluntad para esta etapa y también para entender qué significación para nosotros hoy. Todas las palabras de la Biblia es una enseñanza para nosotros de hoy. Gracias, Señor. Hoy juntos estudiamos tu palabra. Así también en nuestras vidas hay plagas que deberían llegar para que dejar estas cosas. Antes de recibir esta plaga, Señor, ayúdanos para que dejando todo esto, solo confiar en ti, alabar a ti y también obedecer a ti. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros, solo a ti te encomendamos. También unos hermanos no están aquí. Igual, Señor, ponte tu mano sobre ellos para que toda la situación de ellos también ayudara a continuar su estudio y también a estudiar junto con nosotros. Gracias, Señor. Una vez más, a ti te encomendamos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros vecinos. Porque para eso tú nos escogiste para servir a ellos. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Este sábado hágalo y envía tomando foto o un archivo por WhatsApp personal. Ok, Ya. pastor. Bien, gracias. Gracias.